Bienvenidos al curso de análisis de Fourier. Este es el video número 34 y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando ejemplos de distribuciones. ¿Ok? Vamos a presentar algunos ejemplos de distribuciones. Vamos a recordar algunas nociones. Recuerden que en el video anterior habíamos definido este espacio como el espacio de las clases de Schwarz, o en algunos libros se le define como espacios de funciones prueba, como las funciones C infinito, las que son infinitamente diferenciables, tales que el supremo, cuando x pertenece a Rn, de estos polinomios x a la alfa, de beta, de f de x, son finitos. Esto es cierto, obviamente, para todo alfa y beta perteneciente a las n tuplas de enteros positivos. Recuerden acá que cuando escribimos de beta no es sino, por ejemplo, derivar con respecto a la primera variable beta 1 veces, derivar con respecto a la enésima variable beta n veces, donde beta es un multiíndice, insisto, beta 1, beta n, y todas estas entradas son números beta sub j perteneciente a los naturales unidos con el cero, ¿ok? Digámoslo así. Lo mismo con el polinomio, ¿no? Cuando miramos x a la alfa, no es otra cosa que x sub 1 al alfa sub 1, x sub n al alfa sub n, donde esto es un multiíndice. Bueno, esta es la clase de funciones prueba o la clase de Schwarz, y habíamos también introducido estos factores o estos valores. Habíamos denotado por rho, su alfa, beta, de phi, a estas cantidades, ¿no? A esto que está aquí, o sea, al supremo para los x pertenecientes a Rn, de módulo de x al alfa, la derivada de orden beta de phi en x, ¿ok? A partir de aquí definíamos, entonces podíamos ver que esto era un espacio polinormado, sumando todas estas, renumerándolas, introducíamos una distancia y podíamos entonces hacer este espacio metrizable. Eso lo vimos en el video anterior, y lo que rescato de todo eso es que se definía entonces el conjunto del espacio de distribuciones que íbamos a denotar por S' de Rn al conjunto de funcionales lineales que están definidos sobre él. Es decir, este es el espacio de distribuciones y viene dado como los t definidos de CRN en K, tal que t es lineal y continuo, ¿ok? Donde K es un cuerpo. K puede ser el conjunto de los números reales o K puede ser el conjunto de los números complejos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Repito, un primer ejemplo que presentamos es considerar un parámetro, permítanme escribirlo así, sea P mayor que 1 infinito, sean y F perteneciente a LP de Rn. Entonces definimos para cada función phi perteneciente a la clase de Schwarz, a S de Rn, definimos el siguiente funcional. LF de phi no va a ser otra cosa que la integral sobre Rn de f de x, phi de x de x. ¿Ok? Bueno, nosotros afirmamos que esto es un primer ejemplo de distribución. Esta es una distribución temperada. ¿Por qué? Bueno, fíjense, primero observamos que L de phi está definido de S en los reales. ¿Ok? Observamos que L de phi es lineal. Esto se deduce obviamente de la propiedad de linealidad de las integrales. Observamos que L de phi está bien definida. ¿Ok? ¿Por qué está bien definida? Eso es, en efecto, eso es fácil de mirar, porque cuando tomemos módulo de L de phi, LF de phi, esto es módulo de la integral Rn de f de x, phi de x, esto es menor o igual que esto que está acá, f de x por phi de x, y aquí, aplicando Holder, la desigualdad de Holder, podemos concluir que esto es menor o igual que la norma de f
por la norma phi de P, de Q, perdón, aplicando donde P y Q son tales que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. ¿Ok? Esto se puede hacer, se puede aplicar la desigualdad de Holder porque P es mayor que 1 y es finito. ¿Ok? Entonces, aplicando desigualdad de Holder, tenemos esto que está aquí. Pero sucede que F está en LP y como mi función phi pertenece a la clase de Schwarz, toda función que está en la clase de Schwarz va a resultar que va a estar también en LP o en LQ para cualquier parámetro Q que sea mayor que 1. Entonces podemos concluir que esto es finito. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas tres primeras propiedades, pero tenemos que ahora verificar la continuidad. Afirmamos entonces que L de phi es continua en S. En efecto, fíjense que basta verificar que si el límite cuando n tiende a infinito de phi sub n es igual a 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de L de f de phi sub n también va a ser igual a 0. Tenemos que verificar esto, ¿verdad? Vamos a planteárnoslo ahorita así. Tomamos o consideramos una sucesión phi sub n en el espacio de Schwarz y que no cualquier phi sub n, supongamos que phi sub n tiende a 0, pero este límite es en el sentido, por supuesto, en el espacio, en estas distancias, y nos preguntamos si esto es cierto. Ahora, recuerden la noción de convergencia aquí. La noción de convergencia va a venir dada por los ρ de alfa beta que vimos, que señalamos, que denotamos ahorita en el video anterior, que definimos en el video anterior y que ahorita acabamos de rescatar. Entonces, efectivamente vamos a ver esta propiedad. Primero, observen lo siguiente, ¿no? Que la integral sobre Rn para cualquier phi en la clase de Schwarz, esta integral o esta norma la podemos expresar como la integral para los módulos de x menor o igual que 1 de phi de x a la p de x a la 1 entre p más la integral módulo de x mayor que 1 de phi de x a la p de x a la 1 entre p. Nosotros podemos descomponer la norma LP de la función phi de esta manera, sencillamente porque la bola de centro 0 y radio 1 unido con su complemento me genera todo el espacio Rn y ellas en sí, obviamente que son disjuntas. Entonces, por un lado podemos expresar nuestra integral de esta manera y por otra parte, además, vamos a decirlo por aquí, observamos que las cantidades ρ infinitas de phi no va a ser otra cosa que la norma infinita de la función phi. ¿Ok? Y acuérdense que esto es finito porque estamos trabajando en la clase de Schwarz, en S. Entonces, estas dos observaciones esto va a implicar que la norma P de la función phi va a ser menor o igual, la primera integral va a estar acotada por la norma infinito de la función phi multiplicada por la medida de la bola 0 y radio 1, esto es la medida en Rn, por supuesto, más, y aquí para el segundo factor, lo vamos a escribir con calma, para este factor que quedaría aquí, hacemos lo siguiente. Aquí supónganse que tenemos phi de x a la p de x, ¿verdad? Entonces vamos a dividir entre x a la 2n por p, y aquí vamos a multiplicar por el mismo factor, x a la 2n por p. Todo eso elevado a la 1 sobre p. Multiplicamos y dividimos por el mismo factor, ¿ok? Y entonces esto que está aquí va a ser menor o igual, lo pongo aquí apretadito, este factor lo dejo tranquilo, esto es una constante, vamos a llamarla c, después podemos decir explícitamente que esa constante, entre paréntesis c, es gamma a la, a ver si me acuerdo, gamma a la n menos 1 entre n, ¿ok? Todo eso elevado a la 1 sobre p, pero bueno, no importa, lo importante es que es una constante más, y entonces aquí fíjense este factor acá,
esto de aquí arriba no es otra cosa que ρ a 2n,0, ¿ok? Porque aquí aparece 2n y no estoy derivando, entonces sería ρ 2n,0 de phi. Eso es una cantidad finita porque está en el espacio de Schwarz multiplicado por esta integral que está acá, de x entre x a 2n por p a la 1 sobre p, ¿ok? Nos quedaría este factor. Pero acá, con coordenadas polares, este último factor usando coordenadas polares, nosotros podemos ver perfectamente que esta integral, módulo de x mayor que 1 de x a la menos 2np de x, va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral desde 1 hasta infinito, la integral sobre la esfera unitaria, S a la n menos 1, de r a la menos 2np, r a la n menos 1, de sigma, que es la medida, vamos a ponerlo acá, de sigma, que es la medida sobre la esfera unitaria, y aquí nos quedaría de r. Bueno, necesito borrar. Entonces, obviamente, afuera nos queda la medida de la esfera unitaria y lo que nos va a quedar es la integral desde 1 hasta infinito del factor que depende de r. Borro, necesito limpiar, y entonces esta última integral lo que nos va a quedar es esto, ¿no? Módulo de x mayor que 1, x a la menos 2np de x, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Gamma a la n menos 1, que es la medida de así estoy denotando la medida de la esfera unitaria, que multiplica a r a la menos 2np más n sobre menos 2np más n, evaluado de 1 hasta infinito. Y esto es una cantidad finita cuando hagamos el límite, ¿no? Cuando hagamos r tender a infinito. ¿Por qué? Porque aquí este factor que está acá nos da menos n, que multiplica a 2p menos 1. Y sucede que 2p menos 1 es mayor que 0 porque p es mayor que 1. O sea, esto es mayor que 0 si p es mayor que 1 medio. Pero sucede que estamos pidiendo por hipótesis que p sea mayor que 1. Si p es mayor que 1, esto que está aquí es negativo, es positivo, esto da negativo, por lo tanto esto tiende a 0 y en consecuencia esto acá es finito. Eso no es una cantidad finita. ¿Qué estamos concluyendo entonces? Que la norma p de la función phi es menor o igual que una cierta constante por la norma infinito de la función más c', vamos a llamarla, pongo cn porque dependen de la dimensión del espacio, y aquí quedaría ρ su 2n,0 de phi, ¿ok? Tenemos esa acotación y entonces esto implica que el espacio LP está contenido en el espacio de distribuciones, o sea que el LP está contenido en S' de Rn, en el espacio de distribuciones temperadas. Pero más aún, podemos decir entonces, para concluir lo de la continuidad, esto implica lo siguiente, que ahora el módulo de L de F evaluado en phi sub n va a ser entonces menor o igual que la norma, gracias a la desigualdad de Holder otra vez, la norma P de la función f por la norma Q de las phi sub n, ¿ok? Esto es menor que esto, pero esto que está aquí es menor o igual que la norma P de la función f que multiplica, y entonces acá va a quedar C sub n, norma phi sub n infinito, más habíamos visto los factores, ¿no? C'N por ρ 2n0 de phi sub n, ¿ok? Tenemos esa desigualdad que está aquí, y esto está fijo, pero permítanme escribirlo, vamos a decirlo acá, disculpen que esto es menor o igual que, pueda decirlo así, que una constante, mayorizamos una constante C' por la norma f de p que multiplica
a la norma infinito de phi sub n más 2n,0 evalúo acá en phi sub n. Ok, cierro corchete. Y ahora sí, entonces observamos que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, porque esa es nuestra hipótesis. Consecuencia, esto también va a tender a 0. ¿Eso qué implica? Por lo tanto, esto, LF de phi sub n, tiende, con respecto en la norma de S, que la norma de S es justamente esto que está acá, tiende a 0, si phi sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Eso es lo que hemos demostrado. En consecuencia, este es un operador lineal. De la misma manera, como segundo ejemplo, y lo voy a decir aquí calientico, ya para ir cerrando los resultados de este video, consideremos mu una medida de Borel, finita, y sea entonces, definimos, sea o consideremos L mu de phi al siguiente operador, la integral sobre Rn, phi de x, mu de x, para todo phi en la clase de Schwarz. Definimos este operador, o sea, para cada función phi, dada la medida finita, definimos este operador. Aquí ahora estamos integrando con respecto a la medida de Borel. Y esto nuevamente es lineal, está bien definido, igual que en el ejemplo anterior, y observamos que es una distribución. L de mu va a ser una distribución. ¿Por qué? Porque es continua. Si consideramos una sucesión phi sub n perteneciente a la clase de Schwarz, tal que phi sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, entonces podemos ver que el límite cuando n tiende a infinito de las normas infinitas de la phi sub n vale 0. Esto es en S, ¿verdad? Esto implica esto. Y entonces, ok, ¿no? Esto va a implicar que el límite cuando n tiende a infinito de L mu de phi va también a ser 0 en la clase de Schwarz. ¿Por qué? Porque es simple, ¿no? Esto es mucho más simple todavía que el caso anterior. Cuando tomen el módulo de esto, de L mu de phi, esto es igual al módulo, y aquí vamos a poner phi sub n, de una vez, phi sub n. Rn acá, phi sub n acá, f de x, mu de x. Estamos de acuerdo que esto nuevamente va a ser menor o igual que la integral sobre Rn. Aquí quedaría esto, módulo de phi n, y aquí mu de x. ¿Ok? Y entonces a esto va a ser menor o igual que la norma infinito de la función que multiplica a la integral sobre Rn de mu de x. Se supone que esto es una medida de Borel finita, en consecuencia esto es una cantidad finita, esto nos da una cantidad finita, y si las phi sub n, perdón, aquí la costumbre, acá es phi sub n, si las phi sub n tienden a 0, si las phi sub n tienden a 0, cuando n tiende a infinito, esto también va a tender a 0 por esta acotación. Entonces, bueno, aquí ya tienen dos ejemplos de distribuciones. LF y LMU son distribuciones temperadas. Y con ellas, bueno, vamos a construir muchas otras cosas, ¿no? Pero son dos primeros ejemplos de distribuciones temperadas. En el siguiente video vamos a seguir realizando, vamos a seguir presentando algunos otros ejemplos de distribuciones temperadas.